Bienvenidos a Prueba con Inge Rover. En esta ocasión tenemos aquí un problema que vamos a analizar. Una placa uniforme, esta placa rectangular, que tiene un peso de 2500 newtons y que se está deslizando sobre este riel en azul. Este riel está fijo en los extremos. Se está deslizando usando dos zapatas que están recargando sobre el riel y se está deslizando hacia abajo. Nos dan el coeficiente de fricción cinético entre el riel y las zapatas y nos piden calcular la normal y la fuerza de fricción que ejerce el riel sobre las zapatas en la zapata B y en la zapata A. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre con las fuerzas en rojo, que ahorita vamos a repasar, y el diagrama cinético también en el mismo dibujo, que es nada más pues el vector masa por aceleración. Obviamente esta placa está deslizando hacia abajo sobre el riel en esta dirección con una cierta aceleración, producto del sistema de fuerzas constante que actúa sobre ese cuerpo. Ahora vamos a ver en detalle las fuerzas. El peso que es de 2500 newtons. Ya sabemos verticalmente hacia abajo. Me faltaba mencionar que tenemos este pequeño triangulito que es nada más una indicación de ciertos valores en este triángulo, rectángulo, para calcular el ángulo θ. Ya sabemos que ese ángulo que forma el riel que está en la trayectoria que va siguiendo la placa, forma con la horizontal pues un ángulo θ que es el mismo que forman la vertical, o sea el peso, con la línea perpendicular al riel de guía. Entonces este ángulo es también el ángulo θ. Tenemos también las fuerzas normales del riel sobre las zapatas, que son una parte de la placa y que son, ya sabemos, perpendiculares a la trayectoria que va siguiendo la guía, que es el riel. Son en esta dirección NB y NA los estamos llamando. La normal NB y la normal N índice A. La fuerza de fricción del riel sobre las zapatas se opone al movimiento de las zapatas que están moviéndose junto con la placa, ya sabemos. Y como hay movimiento ya, se están deslizando las zapatas sobre el riel, pues la fuerza de fricción sabemos que es coeficiente cinético de fricción por la normal correspondiente en cada una de las zapatas. Entonces esta es la fuerza de fricción FA, que es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal NA. Es esta fuerza, esa fuerza. Bien, ya tenemos definido el diagrama de cuerpo libre. Son las únicas fuerzas externas que actúan sobre este conjunto de placa junto con las zapatas que forman un solo cuerpo. El vector masa por aceleración del diagrama cinético, pues ya sabemos que es la masa de esa placa, que es 2500 entre la aceleración de la gravedad por la aceleración. Naturalmente, la placa, cualquier punto de la placa tiene la misma aceleración, ya que se va a estar moviendo, o se está moviendo más bien, en una trayectoria rectilínea. Tiene traslación rectilínea nada más. Primero, pues calculamos el ángulo θ del riel con la horizontal, que es el mismo ángulo que forma el peso con la perpendicular al riel. Nos da un valor de 18.43 grados. Aplicamos ya a los dos diagramas que estamos manejando, suma de fuerzas en X. Aquí está indicado que el eje X es el que va a lo largo del riel y el eje Y es el perpendicular, siendo positivo en este sentido. Suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración del centro de gravedad, que es esto, componente en X. Y obtenemos pues esto,
las fuerzas de fricción con signo negativo, la componente del peso a lo largo del eje X, que sabemos que es 2500 por el seno de este ángulo, la componente en X. Y eso es igual al vector masa por aceleración positivo, o en el sentido positivo del eje X. Despejando la aceleración, nos queda de esta manera, donde sacamos el factor 0.2 como un factor común de NA y NB, para hacer sustituciones con la siguiente ecuación, que va a resultar de suma de fuerzas en el eje Y igual a masa por aceleración del centro de gravedad, componente en Y. Y pues en ese eje Y son las normales con signo positivo, y la componente del peso perpendicular, o sea, a lo largo del eje Y, perpendicular a la barra guía, ¿no? Entonces, NA más NB menos, obviamente con signo menos, ya que esta componente del peso va en sentido negativo de Y, el coseno de 183 grados, igual a, pues 0, porque en el eje Y no hay desplazamiento, no hay aceleración que tenga el centro de gravedad. Tenemos esta otra ecuación, y lo que hacemos ahora, esta ecuación que le llamamos 2, la sustituimos aquí, donde tenemos precisamente esta suma de NA más NB, resulta esta ecuación, y encontramos el valor de la aceleración que tiene la placa. Bueno, pues ahora aplicamos la tercera ecuación de fuerzas y aceleraciones, suma de momentos del diagrama de cuerpo libre con respecto al centro de gravedad, igual al momento de inercia con respecto al centro de gravedad del conjunto que se está moviendo, por la aceleración angular, que sabemos que es 0, o sea, la placa no está girando, su aceleración angular es 0. El momento de inercia no nos interesa, ya que este producto es 0, y además no tenemos información para saber el momento de inercia de la placa junto con las zapatas de soporte. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, suma de momentos en G, suma de momentos con respecto a G, el momento de esta fuerza peso no produce ningún momento porque su recta de acción pasa por G precisamente. Entonces tenemos el momento de NA y NB en función de estas distancias. NB tiende a hacer girar alrededor de G en sentido antihorario positivo y NA en sentido horario negativo. Y las dos fuerzas de fricción tienden a hacer girar en sentido antihorario, que es positivo, y la distancia para el momento de esas fuerzas de fricción es 1.2, esta distancia que nos dan del centro de gravedad hacia el riel, la distancia perpendicular de la recta de acción de las fuerzas de fricción con respecto a este punto. Bueno, y así, tal como lo platiqué, pues aquí está planteada la suma de momentos. Y igual a 0, ya que el segundo miembro de esta ecuación es 0, aceleración angular es 0, y llegamos, reduciendo la ecuación, a esta otra ecuación, y ahora ya podemos ver que entre la ecuación 3 y la ecuación 2, que habíamos obtenido anteriormente, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y pues ya lo siguiente será resolver el sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, como querramos hacerlo mientras lo hagamos bien. Aquí lo que se indica es que se sustituye NA de esta ecuación en la ecuación 3, o sea, aquí se despeja NA y se sustituye en la ecuación 3 y nos queda esto. Una ecuación con una sola incógnita, resolvemos la ecuación y llegamos a que la normal, la fuerza normal sobre la zapata delantera, la zapata B, es de este valor, 869.65 newtons, obviamente en esta dirección, formando un ángulo con la horizontal, que es el complemento de este ángulo. O sea, lo que falta para 90 grados, que viene siendo 71.6 grados o 71.57. Ya saben que si el resultado final en un cálculo empieza con un número diferente de 1,
Pues con 3 cifras significativas es suficiente. Aquí podríamos dejar esta normal como 870 y está bien. Pero pues aquí di yo más valores porque aquí vamos a usarlo para que obtengamos con mayor precisión la normal siguiente que hay que calcular. Que pues ya teniendo eso sustituimos el valor de NB de la normal B en la ecuación 2 para obtener la normal NA de ese valor en la misma dirección y sentido que la normal NB. Y lo podemos ver ahí en el diagrama. Van en la misma dirección y sentido. Y además sabemos que la fuerza de fricción, como está acá anotado, y ya saben ustedes, en cada caso la fuerza de fricción es el coeficiente cinético por la normal correspondiente. Calculamos la fuerza de fricción sobre la zapata B, es este valor, de acuerdo al ángulo de el riel, y la fuerza de fricción en A, 0.2 por la normal en A, y da este valor en la misma dirección y sentido que esta otra fuerza de fricción. Bueno, pues eso fue todo en este caso. Gracias por ver el video. Sígueme en mis redes, suscríbete a mi canal. A prueba con Inge Rover. Hasta la vista.